Hola, buenos días, buenas tardes. Eh, Primero que nada, agradecerles a Cristina, Antonio, por la invitación, por estas ponencias, a Sergio y a Isabel, eh, que me sirven mucho, sobre todo la de Sergio, que trajo todo el contexto, que ya no tendré que reponer. Así que, bueno, voy a leer una parte, voy a hablar otra y voy a proyectar después un PowerPoint también, porque como es un encuentro pedagógico, docente, me parecía que, como los compañeros antes, estaba bien eso. Bueno, mi idea es básicamente referirme a dos autores o dos cineastas, más precisamente a dos películas argentinas del año 39, es decir, ya a 10 años de la crisis, a 10 años de comenzado lo que conocemos como la década infame en Argentina, el derrocamiento de Irigoyen, es decir, en el 16 hay voto universal, votan las masas, votan el Partido Radical. Bueno, todo esto lo podemos obviar, pero digamos que como esos estados autoritarios que vienen a poner orden, vienen a poner las cosas en su lugar, va a decir después Videla, una vez que irrumpen esas masas, y vamos, mi idea es ver no tanto cómo se reconfiguró el espacio urbano, es decir, a partir de las migraciones del campo a la ciudad, y ese nuevo urbanismo que señalaba Sergio también, eh, y cómo aparece esto en el cine. Mi idea es más bien enfocar desde el cine cómo aparecen esos otros espacios. Me estoy desordenando un poco porque no estoy siguiendo el apunte, pero cómo aparecen esos otros espacios eh, que no son los espacios reconfigurados de las nuevas urbes, sino esos espacios plebeyos que permanecen de alguna manera y donde va a estar ese pueblo que percibe esas injusticias eh, y que va generando el caldo de cultivo a lo que va a ser el peronismo y esos sentimientos populares, pero también de ciertas élites culturales, es decir, hay una cierta confluencia ahí. Y, y bueno, es un poco esto, ¿no? La hipótesis es que cuando una sociedad empieza a percibir como un daño y una injusticia aquellas cosas que hasta el momento estaban naturalizadas, uno podría empezar a suponer que algunos cambios se avecinan. Si bien es cierto que uno no podía esperar de esos acontecimientos un fenómeno como o de esa situación social, un fenómeno como el peronismo, uno puede invertir la mirada y ver una vez que ya aconteció el 17 de octubre del 45, ¿no? Que es un parteaguas en la historia política argentina, eh, retrospectivamente ver cómo aparecían esos elementos que después confluyeron todos juntos en la Plaza de Mayo a rescatar al general. Entonces, leer un poco a la luz de los años 40, esos films o ese cine, que como también decía Sergio, fue una época de auge del cine argentino, un cine que gira en torno de la pregunta, ¿qué es el ser nacional? ¿Qué es ser argentino? ¿Qué tiene Argentina para exportar? ¿Cuál es la imagen que se quiere exportar? ¿No? Y en ese sentido me parece que hay al menos tres perspectivas que uno podría tomar para analizar, digo al menos porque obviamente que son infinitas las perspectivas, pero uno podría leer el cine de los años 30 en ese debate que se da al interior de la cultura, digamos, en torno a lo que sería el cine más genuino, que expresaría algo genuino argentino al mundo, y por otro lado el cine comercial, el de la industria cultural, dirigido a las masas. Eh, También uno podría intentar
ver cómo el cine registra esos cambios, ese cambio de la matriz inglesa a la matriz norteamericana, ¿no? El desarrollo de las rutas, todo el atravesamiento de lo que era un país orientado a los puertos y los trenes de matriz inglesa, y cómo se va reconfigurando el espacio de la Argentina a través del desarrollo del cemento, el pavimento, la industria automotriz, el transporte por camiones. Por ejemplo, hay películas como Kilómetro 111 que registran esto, de Soffici, también, que es uno de los autores que voy a trabajar. Tenemos también películas como Puerto Nuevo, del año 36, que es la primera que muestra una villa de emergencia en Buenos Aires. Es la primera película argentina que aparece ese nuevo espacio que parasita de alguna manera el espacio urbano de la gran ciudad. Pero me interesa tomar un tercer camino, que es este de enfocar el problema desde los márgenes, pero desde esos márgenes que siempre fueron el lugar de las plebes marginadas, ¿sí? Humilladas. Entonces, voy a tomar a dos autores, como les decía, Soffici y Romero. Son dos cineastas muy reconocidos por distintos motivos. Soffici va a hacer una serie de películas, bueno, tanto Puerto Nuevo como Kilómetro 111, como Prisioneros de la Tierra, que es la que voy a comentar, pero incluso llegando hasta La Pródiga del año 45, cuya actriz principal es Eva Perón. Y por otro lado, Romero, que es un cineasta popular, masivo, que hace cine para el consumo y para la exportación, cine de tango, ¿sí? Es decir, los dos polos, esto que después ahora en un ratito vamos a ver, Borges escribe en esos mismos años reseñas de estas películas, o mejor dicho, de estos cineastas y de estas películas, y rescata una de las pocas, casi la única, diría, película que le gusta a Borges del cine argentino, es Prisioneros de la Tierra. Sale una reseña muy breve en la revista Sur. Y al cineasta que más denosta, de todo lo que denosta del cine argentino, es a Romero, justamente por caer en el costumbrismo, en el color local, en los argentinismos, en el criollismo, en los estereotipos. Bueno, todo lo que vuela popular a Borges le va a molestar siempre. Por eso va a ser profundamente antiperonista, ¿no? Y va a decir de Romero que justamente, no de esta película, sino de otra de Romero, de mucha trascendencia también en ese momento, que es Los muchachos de antes no usaban gomina, va a decir que es la mejor película del cine argentino, irónicamente va a decir esto, por lo tanto, dice Borges, una de las peores de la historia del cine mundial. Así que un poco jugando con estos dos polos, ¿sí? Me interesaba este contraste, pero ver cómo va apareciendo cierta sensibilidad, o mejor dicho, va apareciendo en la sensibilidad popular, tanto de aquellos militantes que tienen una pretensión popular, de aquellos intelectuales con pretensión popular, como de aquel cine que va dirigido directamente al pueblo, a la masa, a esa masa urbana a la que se refería Sergio, ¿no? Para esto pensé tomar como guía dos conceptos. La idea de realismo de Lukács, yo sé que es muy de modé hablar de Lukács en el siglo XXI, pero por estos mismos años el joven Lukács ya empezaba a pensar la cuestión del realismo crítico, del realismo socialista, que todo lo que lo va a llevar al desarrollo de su teoría de la novela y su teoría del realismo, y es uno de los grandes teóricos del realismo, más allá de que ya se ha dedicado a la literatura y no tanto al cine, ¿no? Pero
Me interesa porque Lukács afirma que en la obra realista lo general aparece como propiedad de lo particular, y de este modo la obra muestra de qué manera las leyes generales influyen en los casos particulares, dice Lukács, ya que cada uno de estos es un tipo y un individuo particular a la vez. De acá, Lukács va a decir que la obra realista debe presentar una cohesión estructural acabada, unitaria, pero que esta inmediatez unitaria significa que cada obra, dice Lukács, crea un mundo propio en el que se muestra como en un todo cerrado las leyes generales de su conexión necesaria con los casos particulares. De este modo, el reflejo artístico de la realidad llevado a cabo por medio de la obra de arte realista no significa fotografiar, dice Lukács, mecánicamente la realidad, sino que más bien significa crear un mundo propio, capaz de reflejar en su justa conexión todas las determinaciones objetivas esenciales que delimitan la porción de vida por ella plasmada. Más allá de todos los problemas que trae esta definición de Lukács y cuál sería la perspectiva correcta para enfocar la realidad y demás, y todo el debate con Adorno, me parece que esta visión es interesante porque recupera esta idea del tipo, lo típico, bueno, y esta difícil distinción entre el tipo y el estereotipo, ¿no? Que aparece siempre en esta distinción entre el cine culto y el cine popular o masivo. Pero me resulta muy importante esto, porque estas dos películas, pero el cine en general de la época es un cine de tipos y de lo típico, y de tratar de exportar o mostrar qué es eso típico, o qué es ese tipo, o qué singularidad puede aportar la Argentina a esa cultura universal, ¿no? Y cómo aparecen en esta tipología o en esta relación eh, entre el tipo, lo típico y los estereotipos, esas tendencias en contradicción de lo social, ¿no? La categoría central del realismo es el tipo, lo típico, dice Lukács. Por eso se ocupa de reflejar fielmente los caracteres típicos en circunstancias típicas. Pero el tipo no debe confundirse con la media estadística, dice Lukács. En el tipo se entrecruzan, en unidad viva y dinámica, todas las contradicciones sociales, morales y psicológicas más importantes de una época. La distinción entre tipo y media constituye la fundamental diferencia entre realismo y naturalismo. Entonces, lo importante es que en la representación típica aparecen las tendencias más importantes de la evolución social. Y lo típico trata de captar lo esencial de una época histórica determinada, lo que la refleja en sus tendencias de desarrollo más importantes, dice Lukács. Y para eso, lo más importante es que el ser aparezca como un ser histórico, contextualizado, y la perspectiva del artista siempre ofrezca una salida, o muestre que la historia no está cerrada. Esa es la idea de Lukács, y esa es la gran crítica a Kafka en última instancia, y a todo el heideggerianismo que está detrás de esa nueva ontología que muestra a un sujeto apresado en una jaula de hierro, sin salida, atormentado, que cae en un nihilismo individualista. Entonces eso es uno de los rasgos fundamentales y me parece que es interesante ver en estas películas cómo va a aparecer desde siempre en Argentina la idea de que hay una salida, que esa salida está hacia el sur o viene de abajo. Pero esa es una perspectiva que permea gran parte de estas películas, ¿sí? La solidaridad de los de abajo y la posibilidad de encontrar una salida hacia el sur o que venga desde el sur es un tópico que aparece no solo en los años 30, va a aparecer con el hipismo en la época del rock de los años 70 también. Y bueno, y ya que hablaba Sergio de la marea rosa y demás, la idea del pingüino de Néstor Kirchner, un gobernador que viene del sur, que trae el viento patagónico, vuelve a aparecer esa misma figura de que por más que la tierra aprisione, por más que la geografía atente contra sus habitantes,
La idea de que hay una salida posible aparece, es una constante de esta cultura argentina, ¿no? La otra categoría o la otra perspectiva que pensaba usar para estos términos es la categoría, para este análisis, es la categoría de heterotopía de Foucault. En el año 67, Foucault da una conferencia que se llama Espacios Diferentes y usa la categoría de heterotopía. Es una categoría muy rara, muy laxa también, ¿sí? Foucault la define de la siguiente manera. Dice que una heterotopía es un emplazamiento que tiene la curiosa propiedad de estar en relación con los demás emplazamientos, pero de tal modo que suspenden, neutralizan o invierten el conjunto de las relaciones que a través suyo se encuentran designadas, reflejadas o pensadas. Esos espacios diferentes son lugares reales, efectivos, incluso diseñados, son una suerte de contraemplazamientos, dice Foucault. Y ya que son absolutamente distintos a todos los demás emplazamientos que ellos reflejan y de los que hablan, llamaré a estos lugares, en oposición a las utopías, heterotopías. Estas heterotopías, para Foucault, tienen el raro atributo de ser una constante de todo grupo humano. Foucault, que se dedicó a criticar estas constantes antropológicas, sí en la heterotopía encuentra una constante, ¿sí? Una invariante antropológica. ¿Cuáles son estas heterotopías? Las número rápidamente y interesan para este análisis. El colegio, el militar, el viaje de bodas, las prisiones, las clínicas, los asilos, los cementerios, los museos y las bibliotecas, las ferias, los pueblos de vacaciones, el cuartel, los saunas escandinavos, los burdeles, las colonias, ¿sí? A mí me interesa, sobre todo, cómo aparecen reflejadas de modo realista estos lugares heterotópicos, como son la selva, o mejor dicho, las explotaciones yerbateras de Misiones, que aparece ya desde el título como una prisión, ¿no? En el título de la obra, Prisioneros de la Tierra, es esa heterotopía de la selva misionera, que es un espacio muy singular, con otra temporalidad, con otras relaciones laborales, con otro tipo de habitantes, o mejor dicho, que a la mezcla entre diferentes tipos de habitantes, ¿sí? La prisión, dice Foucault, es una heterotopía por constreñimiento. Es decir, se ingresa ahí, a esos espacios, de manera forzada. Entonces, primera heterotopía, la selva, esa prisión misionera. Y la segunda heterotopía que me interesa es la de los burdeles. Foucault lo llama heterotopías de ilusión. Dice que es uno de los polos en los que se estructuran las heterotopías y dice, desempeñan el papel de crear un espacio de ilusión que denuncia como más ilusorio aún todo el espacio real, todos esos emplazamientos en cuyo interior la vida humana está compartimentada. Esos son los burdeles. Y el lugar que ocupan los burdeles, no solo en toda la obra, en todo el cine de tango, sino también vamos a ver en el propio cine de los prisioneros de la tierra. Entonces, les decía, no enfocar tanto el modo en que el cine realista se ocupó de ese cambio urbano, de los espacios normales, digamos, las rutas, las villas visibles, sino esa perspectiva realista, pero aplicada a esos lugares heterotópicos, donde se dan una serie de confluencias y juego de fuerzas que no biotipados van a dejar de tener efecto, ¿sí? Digo una cosita antes, empiezo una presentación, ¿no? Puedo, a ver, intento. Uy, no me deja presentar, no lo puedo creer. No puedo presentar, ¿por qué?
Sí, abajo a la derecha, en presentar ahora, ¿no? Sí, me pone tu pantalla completa. Y me pone, para compartir la pantalla debes otorgar los permisos necesarios. ¿Y eso? Arriba, en donde se pone la dirección, fíjate si arriba a la izquierda no te aparece algo como permitir o bloquear. O sea, donde se escribe la dirección, la URL de... Permitir audio y video, usar la cámara, usar el micrófono. Ah, acá, perfecto. Vamos a ver, si ahora funcionó. Perdón por este inconveniente, pero No pasa nada, Tranquilo. tranquilo. Miguel, ¿tú te saliste? no me permite. Miguel, ¿tú te saliste totalmente? Sí, salí. Medio hueco, ¿ah? Ahí sí, ahí ¿Ahí sí. se está viendo? Sí, Ahora ahora sí. está empezando. Bien. Todavía no se Digo, ve. para sumar a toda esta confusión, perdón, ¿ahí se está viendo algo o no? No, Lo que se ve es tu es mi pantalla. pantalla. Tienes Bueno, abierto el PowerPoint todavía. les cuento porque en este momento de la dictadura, de la primera dictadura del siglo XX, la década infame, toda esa reconfiguración del paisaje urbano va a tener esa expansión del cemento, les decía, hacia el interior, la construcción de rutas, y hace poco hay un revival, digamos, un redescubrimiento de la obra de Salamone, no sé si la están viendo, que es una obra monumental en el interior de la provincia de Buenos Aires, ahí en plena Pampa. Fíjense la dimensión de estos edificios públicos, cementerios, mataderos, que también funcionan como heterotopías en esa Pampa, y es una curiosidad y empieza a ser recuperada en este momento, que se empiezan a organizar tours para la ruta de Salamone y demás. Pero bueno, no es a estos espacios arquitectónicos de este tipo al que me quiero referir, sino ya directamente pasemos a Prisioneros de la Tierra. Yo ya no los veo más, pero no sé si ustedes me están viendo, me están escuchando bien y está funcionando la proyección. Absolutamente. Súper, súper. Bueno. El contexto ya lo señaló Sergio, pero digamos la película está situada entre los años 10 y los 20, más o menos en 1915, señalan algunos comentaristas. En 1912 fue el grito de Alcorta, que es el origen de la Federación Agraria. Otra cuestión importante es que en los años 30 se genera la CGT, que va a ser el actor fundamental del peronismo también. Prisioneros de la Tierra es una película, y esto es importante, está vinculada, Pampa Films, que es la productora, está vinculada a Forja. Forja es un grupo de radicales irigoyenistas que con la llegada del peronismo van a pasar a formar parte del propio peronismo, ¿no? Hay intelectuales como Jaureche o como Scalabrini Ortiz, forman parte de ese grupo. Y esta película está financiada y producida, es decir, es un cine militante, ¿sí? Y el guión está a cargo de Petit de Murat, que era amigo de Borges, por eso Borges hace también esta reseña. Y el contexto es Misiones, Posadas y San Ignacio, mejor dicho, el tránsito entre Posadas y San Ignacio en la frontera con Paraguay y Brasil. Y Sofisi se traslada a Misiones para firmar en exteriores y tratar de captar ese paisaje abrumador, ¿sí? Esa heterotopía que solo puede ser mostrada, parece, desde su propio lugar, ¿no? El contexto medioambiental me parece fundamental, porque el problema de una tierra que embota, una tierra que aprisiona, es
clave en la perspectiva de Argentina, ¿no? De pensar que los inmigrantes, los hijos de inmigrantes, pero también las poblaciones autóctonas de alguna manera, todos son víctimas y prisioneros de una tierra que parece que tiene mucho, pero no, que da poco, ¿no? Una tierra que incluso los ganadores se viven como víctimas, ¿no? Entonces aparece esa naturaleza peligrosa, indomeñable, de la cual los mensú es un término guaraní que remite a mensual, estos trabajadores semi-esclavos o serviles de los obrajes yerbateros, atravesados por el alcoholismo y la violencia y la peste, la enfermedad, ¿no? Está muy presente en el film. Otro tópico que también aparece es la comparación con los animales, ¿no? Los mensú, comparación explícita, ¿no? Estamos hablando de un cine que no deja mucho lugar a la imaginación, ¿no? Al estar dirigido, ya sea porque es militante, ya sea porque es masivo, todos los argumentos tienen su conclusión. Todo está mostrado y dicho. Entonces, aparecen como parte del paisaje natural, son iguales a las plantas y los bichos, dice un personaje, ¿no? Y en definitiva todos son prisioneros de esta tierra, de Misiones, y más en general de la Argentina. A ver si puedo pasar, ahí está. Ya en la primera escena, Borges la va a destacar, porque el film comienza con una escena en el cabaret. El personaje principal, el mensú, está en el cabaret con una prostituta que debe tener un affair o algo por el estilo, porque la prostituta le promete que vuelva, ¿sí? Y él se va, pero con la idea de volver, de alguna manera. Es decir, me parece que hay una estructura del dispositivo de la prisión, de este dispositivo de la heterotopía de prisión, de constreñimiento, que se da entre el burdel en Posadas, el boliche en el propio Obraje, ¿sí? Es decir, son los dos lugares que hacen funcionar el dispositivo, porque el dispositivo es un dispositivo de deuda y alcohol. Juego también, pero sobre todo, pues es un problema que continúa hasta la actualidad, ¿no? Pero como mecanismo de dominación existe el endeudamiento y el alcoholismo. Entonces esa promesa de volver es un poco la promesa de que se va a ir a trabajar al Obraje, pero no se va a romper esa rueda de la deuda, el alcohol, las prostitutas, y el mecanismo va a seguir funcionando, ¿sí? Y el film aparece comienza con esa idea. También en el propio cabaret, en el barco, aparece ya, digamos, se embarcaron para ir al Obraje, ¿no? Aparece esta idea del mensú, que es un ser, un sujeto, que tiene cultura propia, se lo puede ver leer, pero también en la última foto se lo puede ver a los mensú cantando en guaraní, es decir, toda la cuestión de qué es el argentino, cuál es el idioma, la cultura. La mezcla entre el guaraní, el castellano y el brasileño en esa zona, y la película lo muestra. Pero lo interesante de esa película, o de esta escena, digamos, es que el mensú lee sobre el propio dolor del mensú. Es decir, que el mensú tiene esa cultura propia, pero también se sirve de los medios de la civilización, de la escritura, y se quiere de alguna manera civilizar, ilustrar. Y el que tiene el empeño en mantener al mensú en la barbarie y que no se civilice es el capataz. Kerner, que es el personaje del malo, del capataz,
le dice, ¿qué estás haciendo? Tené cuidado con los libros, trastornan la cabeza, le tira el libro y lo ata a un poste en el propio barco, ¿sí? Como castigo. Es decir, esta idea de que la barbarie es una especie de situación en que aquellos que se sirven de los beneficios de la civilización quieren dejar o quieren que permanezcan los explotados, ¿no? Este deseo de aprender, de ilustrarse, también va a aparecer en la otra película y va a ser algo muy, muy importante para el peronismo, ¿no? Que finalmente va a hacer la universidad pública gratuita, no solo la educación inicial. Acá lo que les hablaba, cómo aparece esta idea de la deuda, ¿no? Se les paga aparece todo de la denuncia de este tipo de explotación que paga con vales para consumir en el propio boliche donde trabajan. Y el mensú, Podelay, el personaje central, que lo único que quiere es saldar la deuda y cuando va y para liberarse de este yugo señala que ya tiene la deuda saldada, le aparece ficticiamente una nueva deuda que lo ata al obraje nuevamente y no se puede ir, ¿no? Y esto va a ser un poco el motivo que lleve a la revuelta del film. Esta es la imagen del barco, porque Foucault señala como un lugar heterotópico muy interesante el barco, y me parecía que era una buena imagen esa. Dice, burdeles y colonias son dos tipos extremos de heterotopías. Y si imaginamos que al fin y al cabo el barco es un pedazo flotante de espacio, un lugar sin lugar, que de puerto en puerto, de juerga en juerga, de burdel en burdel, va a las colonias a buscar lo más preciado que ellas guardan en sus jardines. Es un poco la función que cumple acá el barco. La imagen se puede ver muy claramente la distinción negro-blanco y la división social que se mantiene incluso en el barco, pero ese barco, ese espacio heterotópico dentro de ese dispositivo heterotópico que es la prisión del obraje, es muy interesante porque es el único momento en que aparece una diversión de alguna manera genuina o un disfrute genuino de los explotados, ¿no? Porque no están permitidas ni las armas ni el alcohol en el barco y tampoco están sometidos al trabajo. Entonces, es una de las pocas escenas donde aparece el disfrute popular, ¿no? En esa heterotopía del tránsito. Pero avancemos. La primera imagen se refiere, ustedes me dicen si tengo que acelerar, cómo voy de tiempo, no sé. Como no los veo, no sé si los estoy aburriendo y me estoy explayando de más. La primera escena es muy interesante porque es el castigo que recibe el mensú por intentar leer, que finalmente va a tener su contracara en el castigo que el mensú le da al capataz, a Kerner, ¿sí? En esa escena final que Borges va a destacar como una escena grandiosa porque el personaje principal se vuelve brutal, dice Borges. Pero es más interesante, Borges esto no lo señala, o mejor dicho lo nombra como una gran escena, pero inmediatamente termina la revuelta y matan y Podeley mata a Kerner a latigazos, a azotes. La escena final es justamente la de los Kapanga, las fuerzas de seguridad, las fuerzas del orden, que terminan matando a Podeley. Es decir, la revuelta funciona, algunos campesinos se liberan, pero esas fuerzas represivas del orden en última instancia permanecen y terminan matando al personaje principal, ¿sí? Bueno, acá esto es lo que dice Borges, yo igual después dejo el PowerPoint, no lo voy a leer, de esta escena del azote, una escena larga, muy, muy buena. Los tres personajes principales son interesantes porque, me parece a mí, por cómo se definen. Kerner
es el patrón, es el capataz. Es importante porque es el heredero de un padre inmigrante que hizo su fortuna en las plantaciones de yerba, pero es el personaje que sueña con el sueño del padre. Esto es algo que todavía permanece acá, ¿no? Hay familias que, como tienen apellidos italianos, pero ya tienen 3, 4 generaciones acá en Argentina y siguen diciendo, no, yo soy de Italia, yo vengo de Italia, ¿no? Esta idea de la patria del padre como la verdadera patria, ¿sí? Y el sueño de poder abandonar esta tierra, por más que sea rico y poderoso, y poder irse finalmente a la verdadera patria de los padres, ¿sí? Bueno, en esa misma época, unos años más tarde, va a aparecer un libro muy importante de Argentina, que es Radiografía de la Pampa, donde se van a referir a esta idea de cierto resentimiento respecto de los habitantes de la tierra. Esteban Podeley es un mensú. Me olvidé de decir que todos estos, que este film está creado a partir de 3 cuentos de Horacio Quiroga, ¿no? Un escritor uruguayo que escribe en Misiones toda la vida, desde Misiones, que son cuentos sombríos, de mucha muerte, ¿no? Todos los personajes mueren. Bueno. Esteban Podeley representa ese tipo de sector popular o ese nuevo sujeto que ya no quiere percibirse como parte simplemente de un paisaje y quiere romper ese círculo. Quiere desendeudarse, quiere leer, quiere estudiar. Sin embargo, no va a haber salida para él tampoco. Lo van a terminar fusilando al final, ¿no? Y Andrea la Chinita, que es el personaje en cuestión, el que pone todo el conflicto entre estos dos hombres. Mejor dicho, aparece el conflicto porque la Chinita no tiene dudas de que se quiere quedar con el mensú. Pero Kerner, casi por una cuestión aristocrática, cree que le pertenece, ¿no? Porque ella es hija de mensú, de madre mensú, y de un padre extranjero, ¿sí? Pero que no duda nunca de la fidelidad respecto de la madre, pero tampoco el cuidado del padre. El padre es el doctor X, que representa justamente a aquel extranjero, digamos. Borges dice que estos dos personajes están fuera de paisaje y no tienen ninguna relevancia, que son medios bizarros, pero de alguna manera el doctor Els es el mismo Horacio Quiroga, preso de esa selva, de esos pantanos, de una tierra a la que vino con ideas de irse y quedó preso, quedó atrapado por el alcohol, es alcohólico y va a terminar matando a la hija justamente por un brote de violencia alcohólica. Pero bueno, es ese sujeto ilustrado, formado, europeo, que vino y no pudo irse más, y que oscila entre el deseo de abandonar la tierra y la imposibilidad de dejarla, ¿sí? Y eso también es un mandato para la chinita, ¿no? Para la criolla. Y por último, el manco. El manco es un personaje, sería el personaje cómico. Borges dice que lo único bueno, lo mejor de esta película es que no tiene escenas cómicas. Sin embargo, este personaje ocupa un poco el lugar del cómico. Es un manco, pero es un personaje grotesco, ingenuo. ¿Y por qué es grotesco, ingenuo, manco? Es una especie de emprendedor. Es el único que cree en la tierra. Es el único que cree que puede hacer un negocio o puede haber una industria propia de licor de naranja puesta en la selva misionera. Digamos que de alguna manera cree que el país se puede industrializar, que puede haber desarrollo e iniciativa, pero bueno, es manco, no tiene ni el saber, por eso necesita al doctor Els, que es un alcohólico, ni tiene el capital, por eso necesita a Kerner. Y su obra obviamente va a terminar frustrada, ¿no? Es decir, ningún personaje tiene salida. Sin embargo, aparece siempre la perspectiva de la salida, como les decía, hacia el sur,
De hecho, la chinita muere justamente cuando, y el Mensú también, justamente cuando intentan escapar al sur, ¿no? Cuando están pensando la fuga. Ahí, ¿cómo vengo de tiempo? ¿Tengo tiempo para hablar un poco de la otra película? No. ¿Sí? ¿2 Yo te diría que minutos? diría que estamos en tiempo. Si pudieras ir redondeando un poco la idea, sobre todo para tener espacio para el debate. Pero vamos, Bien, lo bien. dejo. Lo hago volando, digo 2 cosas nomás entonces. Bueno, Gente Bien, como les decía, es una película de tango, pero de cabaret. También la heterotopía, el lugar donde se denuncia toda la farsa de esa gente bien. Acá el contraste es entre la gente bien y la gente buena. La gente buena sería la gente de pueblo y la gente bien es aristocracia venida menos. Y acá aparecen todas estas alianzas, ¿no? Es todo un casamiento, bueno, no importa demasiado, pero digamos que aparece una tipificación de ciertos problemas y sectores sociales, y lo más interesante es que todo gira en torno de las mujeres. Acá las víctimas, pero también las victimarias son las mujeres. Y el problema es la madre soltera, el hijo natural. Y esto me interesaba esta película no solo por este tema, porque este tema va a permear mucho la sensibilidad argentina, porque Evita es una hija natural. Y es también una actriz que tiene que, es decir, cuyo única salida para sobrevivir en ese mundo hostil es la de artista, ¿no? Es una actriz que migra del interior, de muy joven, y hija natural, es decir, todos los estigmas, y la película lo señala, y esto muestra que se va generando un cierto juicio negativo respecto de eso que empieza a ser vivido realmente como una injusticia que sufren las mujeres, ¿no? Y los hijos naturales. Toda la película es muy básica y gira en torno al problema de dar o no el apellido, o en qué consiste, y la mujer que se tiene que ir a trabajar al cabaret, y entonces pasa de ser una pseudo doméstica no reconocida, con un hijo natural no reconocido, a ser una estrella o una cantante de cabaret y feliz. Ese es él. Y es importante también tener en cuenta que el actor de esta película, el cantante y actor principal, es Hugo del Carril, que va a ser el cantante. Después va a ser una película muy importante, que es Las aguas bajan turbias, y va a ser un ícono del cine y de la cultura peronista, pero es el cantante de la marcha peronista, ¿no? Entonces acá tenemos 2 cuestiones que tenemos un ídolo popular que hace estas películas y que después va a cantar la marcha peronista, y un problema social muy importante que tiene como víctima a la mujer, que es el mismo que va a tener Evita: ser inmigrante, joven, pobre, hija natural. Bien. Bueno, paso muy rápido, yo les dejo esto, pero para que vean que todas las escenas giran en torno de la distinción esta entre gente bien y gente buena tampoco es tan clara. Es como que el mundo de la gente bien contamina, las domésticas son competitivas, mala gente, pero la prostituta, por ejemplo, y la otra cantante del cabaret, se van a mostrar como muy solidarias. Entonces aparece esa idea de la solidaridad entre la gente buena, que que padecen una misma injusticia y se ayudan entre ellos, ¿no? Bueno, la heterotopía esta que les comentaba del cabaret como aquel que desnuda la doble moral de las clases adineradas o con apellido, aristocráticas, pero ya que perdieron el capital económico, y cierto disfrute, cierta libertad erótica, sobre todo la libertad y ese espacio de ilusión, de juerga, como decía Foucault, capaz de desnudar las ilusiones del mundo de afuera. Bueno, avanzo para
Bueno, iba a decir algo sobre la ley y los jueces, pero simplemente tengan en cuenta esto, ¿no? La fecha. La película parece que fuera una película que remite a comienzos del siglo XX, como la otra. Sin embargo, en el momento del edicto aparece el año 1939, con lo cual el problema que denuncia la película, una película masiva y explícita, es un problema actual en ese momento. Bueno, por último, para ir cerrando, perdón, voy a volver. Ahí está. Me parece que es interesante ver estos espacios, esta prisión que es la Tierra, o este lugar todo el tiempo disminuido que es el cabaret, el trabajo de cabaretera. En todo momento aparece esto en la segunda película, no lo pude comentar, pero esta idea de que esa mujer soltera, madre soltera, no consigue trabajo en ningún lado por más que está formada, y solo tiene salida en el cabaret, y ella no niega la dignidad de ese trabajo, pero sí se ve que es un problema para la crianza de su hijo y sobre todo la aceptación social. Aparece la comparación en las dos películas con los animales. En la segunda película es muy explícita, como sobre todo el momento que las mujeres que le niegan el empleo a la madre natural por ser natural, todas están acompañadas de un animal. La primera de un loro, la segunda de perros, la otra de gatos, y todas desprecian a los hijos y aman a sus animales, a sus mascotas. Eso es algo que aparece muy fuerte en las dos películas, que hay gente que vale menos que un animal doméstico. Y esa gente de la calle que vale menos que un animal doméstico empieza a percibir eso como una indignidad. Y entonces me interesaba ver cómo funcionaban esos conflictos sociales, esas tendencias, en esos espacios heterotópicos, ¿no? ¿Cuáles eran las salidas que se le ofrecían a esa gente? Porque de alguna manera, y acá digo una hipótesis, habría que corroborarla, pero me parece que uno podría pensar que cuando esas plebes, ese lumpenproletariado, esos desocupados de las villas, pero también esa gente bohemia, la gente de cabaret, la gente que tenía ansias de salir adelante y que veía esa como su única salida, cuando abandonen ese espacio heterotópico de reclusión al que habían sido constreñidos, tomen la calle y empiecen a hacerse visibles, el primer momento de eso va a ser el 17 de octubre, ¿no? Ahí eclosionan y hace... Por eso no es ingenuo que lo primero que se diga en ese momento es que apareció un aluvión zoológico, esa idea de los animales que aparecen en la escena. ¿Qué pasó? ¿De dónde salieron? Es un aluvión zoológico. ¿Sí? Calabrini Ortiz va a hablar del subsuelo de la patria sublevada. ¿Sí? Esos espacios, ¿sí?, son abandonados, la gente como hormiga cruza el riachuelo, sale al rescate del general, de aquel que le había dado dignidad, el único que le había reconocido derechos laborales, al punto que van a tener aguinaldo y vacaciones, y entonces van a empezar a tomar los espacios normales, y de alguna manera esos espacios normales no se van a convertir en heterotopías, pero sí van a empezar a tomar un rasgo totalmente diferente, que no podrá dejar de, que siempre va a ser visto por la burguesía y por la aristocracia como una invasión. Estos animales invaden Mar del Plata, invaden los pueblos de vacaciones, invaden los restaurantes, invaden todos los lugares que antes eran exclusivos, empiezan a ser invadidos. ¿Sí? Aparece más adelante un cuento de otro antiperonista famoso, ya no por derecha, sino por izquierda, si quieren, que es Cortázar, que escribe Casa Tomada. Es decir, el peronismo como esta idea de que hay alguien que te empieza a tomar la casa. Ya no está recluido en esa heterotopía, en ese espacio, ¿sí?
donde se lo podía controlar, sino que tomaron la calle, se hicieron ver, votan, eligen a un nuevo presidente, tienen su propia expresión y no se contentan con eso, sino que quieren comer en el mismo lugar donde comen los otros, quieren vacacionar en el mismo Mar del Plata donde vacacionan las clases altas. Y esa idea, me parece, de abandonar esa heterotopía para pasar a ocupar el emplazamiento normal, para darle otro y transformarlo, no para volverlo heterotópico. El peronismo no es revolucionario en ese sentido, no quiere volver heterotópico todo el mundo, ni utópico, ni realizar una utopía, simplemente quiere ocupar esos espacios que no sean más espacios de privilegio. Me parece que eso es algo muy importante para tener en cuenta. Es una masa que está deseosa de consumir y de disfrutar con la misma dignidad que los otros. Se terminó esa época, me parece a mí, que eso es lo que queda mostrado en esas películas, y con esto termino, esa idea de que hay hijos legítimos que odian a la patria, una patria que les da de comer y que los hace progresar, y hay hijos ilegítimos de esa patria, de la cual no se pueden ir y que la patria no se cansa de humillar y de abandonar. Parece que ese es el gran trastocamiento que se da. Los humillados, los abandonados, pero también son hijos legítimos y tienen el mismo derecho al espacio que los demás. Bueno, hasta acá. Muchísimas gracias, Luis. Muchísimas gracias a todos los que han presentado, a Sergio, a Isabel. Tenemos, si no me equivoco, 20 minutos como para que se planteen las preguntas, se respondan y luego habría otra sesión en otro lugar, así que sería bueno dejarlo en tiempo y forma. Con esto doy por cerrado la fase de presentaciones y si quieren ir pidiendo la mano, hay una opción de levantar la mano, también pueden, que veo que Antonio la ha ejecutado, así que bueno, detengo la grabación y pasamos a las preguntas.